La paz de Dios sea con todos. Abriendo la Biblia y leyendo en las cartas de Pablo a Timoteo, encontramos cómo instruía Pablo al joven Timoteo. Entonces, le inculcaba, le decía que tuviera cuidado de lo que había recibido. Me refiero a la palabra de Dios que Timoteo había recibido por medio del apóstol Pablo. Le dice, persiste en lo que recibiste. También le exhortan, enseña lo que recibiste, porque enseñando lo que recibiste, salvarás muchas almas y tú también te salvarás. Y en otro pasaje también mismo de Timoteo, en primera Timoteo 3, ahí le dice el apóstol Pablo a Timoteo obviamente también, que en los postreros tiempos serían difíciles, serían trabajosos. Y así está pasando hoy en día, como los postreros días. Todo lo que estamos viviendo, lo que está pasando, lo que está viendo en el mundo, y es el mundo secular. Pero lo que estamos viviendo dentro de la iglesia, ¿cómo es que la iglesia en estos postreros días o en estos postreros tiempos se ha tornado mucho a la apostasía? La apostasía no es más que darle la espalda a Dios, es andar de una iglesia a otra, de una creencia a otra creencia, y dejando la verdadera creencia que podemos tener en Dios. En otras palabras, andar de doctrina tras doctrina, porque en términos bíblicos, el creer en la palabra de Dios es creer lo que Dios nos está diciendo, es estudiar su palabra, su doctrina, y no que nos confunda el hombre. Dios es muy claro en su palabra y nos dice en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre. Y también ahí mismo en Jeremías, creo 48:10, nos menciona, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Entonces, si andamos de creencia en creencia o de doctrina en doctrina, porque una creencia es una doctrina, es estar siendo apóstata. Dios no perdona un creyente que sea apóstata. Cuando el pueblo de Israel se tornó apóstata, Dios le sacaba a profetas, jueces, reyes y se los enviaba para que
no lo dejaran, para que no dejaran a Dios, ya que se iban en pos de los Baales, como lo menciona la palabra de Dios. Y eso es tornarse tres cosas a la vez: apóstata, idólatra, incrédulo. Entonces, cuando Israel se tornaba así y no escuchaba su voz por medio de los profetas o los jueces, pues Dios tomaba cartas en el asunto y, claro, los castigaba. Y entonces ahora en los postreros tiempos, o en los tiempos que estamos viviendo, la verdad que la apostasía está fuerte. Debemos de tener cuidado cuando estudiamos, cuando escudriñamos, cuando analizamos qué es lo que Dios nos dice mediante su palabra. Dios nos va a juzgar conforme a nuestras obras, pero lo más terrible es que nos va a juzgar conforme le creímos a Él mediante su palabra. Palabras proféticas del apóstol Pablo que se cumplen. Tengamos mucho cuidado. Analicemos la palabra apostasía. Es terrible, tremenda. Y si un creyente sigue su vida siempre así, pues creo que ya ni Dios le perdona sus pecados. ¿Por qué? Porque ya no abre su corazón a la palabra de Dios. Ya no le abre el corazón a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Ya no escucha su palabra. Es más, hasta se torna rebelde. Se molesta. Y se molesta si alguien le exhorta y le dice: oye, regresa, vuelve a Dios. Incluso hasta se vuelven burlones, personas que se han vuelto a la apostasía. Y como dije hace un momento, nadie más ya les puede perdonar pecados. Obviamente, solamente Dios y Jesucristo perdonan nuestros pecados, ¿verdad? Pero una persona así, si ya no le da cabida a Dios, si ya no quiere escuchar su palabra o que se le exhorte, Dios tenga misericordia de su vida. Sigamos firmes en la palabra de Dios, en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis: he ahí la paciencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La paz de Dios sea con ustedes.